Pues bien, ya está con nosotros Rosalía Arteaga, bienvenida en este día, es un honor tenerle con nosotros. Rosalía, ella realmente no necesita presentación, pero sí es importante que ustedes sepan que después de haber sido presidenta de la República se dedicó fervientemente a los temas educativos, ha ejercido su profesión de abogado también hasta la presente fecha, fue ministro de gobierno, finalmente otra vez ministro de gobierno hasta enero, perdón. Aquí, ¿qué haría yo sin Verónica en este día? Entonces, ella realizó un máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, tiene un doctorado en Jurisprudencia, es abogada calificada de los tribunales del Ecuador y tiene un título de periodista. Rosalía, al convertirse usted en primera mujer en ser designada como jefe de Estado en Ecuador, usted expresó con coraje e inicio lo que considero el reto más importante de mi vida. No solo porque asumo la primera magistratura, sino porque Ecuador atraviesa una crisis de valores que nos puso al borde del caos. Pareciera que el tiempo no ha pasado, Rosalía, pero me quiero concentrar en usted. ¿Por qué en esa época usted gobernó solamente 6 días? Buenos días, Yolanda. Un saludo muy cordial a todos quienes nos están escuchando, especialmente a las mujeres, porque el día de hoy es un día de conmemoración de las mujeres en todas partes del mundo por alcanzar igualdad de opciones, igualdad de derechos. Yo diría que dentro de esas luchas indudablemente está la lucha política. Las mujeres lucharon en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, en muchos países por el derecho al voto, las famosas sufragistas. Aquí en el Ecuador tuvimos la suerte de contar con esta pionera, Matilde Hidalgo, que es la primera mujer votante de Ecuador y de América Latina. En el año de 1997, efectivamente, asumí la presidencia de la República, luego de los acontecimientos en donde fue defenestrado el entonces presidente, y lógicamente, como es de suponer en un régimen presidencial, cuando no está el presidente, asume el vicepresidente, en este caso era la vicepresidenta. Yo creo que allí hubo una dosis marcada de machismo, una violación a la Constitución, por eso es que no pude mantenerme en el poder hasta el año 2000, como era mi derecho. Desafortunadamente, la clase política, pero también el sector militar, consideraron que no era conveniente tener a una mujer como presidenta de la República, y peor todavía, una mujer que no tenía más compromisos que con el pueblo que nos eligió. Yo no tenía compromisos con ningún otro sector, ni económico, ni político, y tal vez eso conspiró en mi contra también, porque para algunos sectores era extremadamente incómoda que una mujer en esas condiciones llegue a gobernar el país. Tal vez la historia del Ecuador habría sido diferente, y por eso es que seguimos viviendo estas situaciones de inestabilidad, de complejidad realmente que nos ponen muchas veces al borde del precipicio económico y social. Mujer, 40 años, guapa, hablando de crisis de valores. ¿Cuáles son los demonios que usted despertó? Tremendos, ¿no? Yo recuerdo tanto esos días de presión, de estrés, de amenazas contra mi familia. Yo tenía a los niños muy pequeños en esa época. Y también el hecho, como decía, de que tal vez no existieron, por supuesto en esa época no existieron las redes sociales. Seguramente las redes sociales habían jugado un rol fundamental si es que las mujeres podían conectarse. Después muchas me han dicho, qué pena que no pudimos articularnos, fue terrible el no poder expresar. Fue muy rápido, además. Fue muy rápido e inesperado. Nadie lo esperaba. Entonces, estas situaciones conspiraron en contra precisamente, y allí surgieron todos los apetitos de quien estaba en la presidencia del Congreso de la época, apetitos de quien estaba en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba también, apetitos de quien estaba al frente del sector militar. Todo ello fue evidente en esos días tremendamente convulsionados de febrero del 97. Si usted hubiera manejado el país ese periodo restante de aproximadamente 3 años y medio, ¿qué hubiera hecho usted en el... Vamos a dejar en un ámbito, porque si no se nos va muy largo, pero ¿qué hubiera hecho, por ejemplo, en el ámbito educativo, pilar fundamental de la sociedad para tener un Ecuador distinto el día de hoy?
Bueno, yo digo que lo primero en general que habría hecho es luchar contra la corrupción, porque evidentemente hay un viejo dicho que el pez se corrompe desde la cabeza, ¿no? Y yo he demostrado a lo largo de mi vida que no he sido vulnerable a los temas de corrupción. Y entonces luchar contra la corrupción habría sido lo primero. Y en temas de educación, recuerde, Yolanda, que yo ingresé a la política a través de educación. Me tocó también ser la primera mujer ministra de Educación. Para mí es el sector más importante en el que hay que poner los recursos. Seguramente habría dedicado mucho del tiempo a profundizar la reforma educativa que me han planteado como ministra de Educación y desde luego a capacitar a maestros, a seguir profundizando el tema de la educación técnica, que vea usted que durante mucho tiempo ha estado abandonada y que desgraciadamente deja a muchos jóvenes sin la posibilidad ni de ingresar a la universidad, ni de tener un título y habilidades que les acrediten para desempeñarse en un trabajo. Así es que educación técnica también habría sido uno de los puntos focales a los que habría dedicado los esfuerzos en esos tiempos. Efectivamente, pareciera que con el tiempo nos hemos ido para atrás en el ámbito educativo, más deserciones, mejor nivel, peor calidad de la educación, etcétera. Pero usted decía que era muy importante para usted la lucha contra la corrupción. La corrupción no solamente que ha bajado en estos últimos años desde cuando usted estuvo ahí, sino que parece que se hubiera multiplicado exponencialmente. Yo quiero recordar una anécdota suya que, si bien puede parecer para muchos una tontería, a mí me dice mucho, y como se suele comentar, para muestra un botón. El día que usted fue posesionada, que estaba ahí la cúpula militar, la policía, etcétera, con relación al brindis, usted dijo que no quería licor, sino que quería la austeridad, comenzar con austeridad y que el brindis se haría con agua. Ya empezó a caer mal desde ahí, señora expresidenta. O sea, ¿ah? Sí, esa es la verdad. Gracias por recordar esa anécdota que a veces pasa desapercibida, Yolanda. Pero muestra una línea de pensamiento, muestra una forma, cómo era su manera de verlo. Imagínense, ni bien ingresando, pues ya pidiendo una austeridad que no era sino para beneficio del pueblo. Sí. Era autoridad, pero también era algo simbólico. Queríamos mencionar la transparencia del agua. No solamente era por decir estamos ahorrando unos recursos para el Estado, que siempre es bueno. Yo creo que los funcionarios públicos, las funcionarias, todos debemos recordar que los recursos del Estado no son nuestros, son del pueblo, son de todos, y entonces hay que cuidarnos más que el bolsillo propio, más que la cartera propia. Y en ese sentido, pues había austeridad, pero también transparencia. Tras un análisis de esta primera vuelta, ¿no?, y todos los sucesos políticos, ¿usted cree que la participación, pero sobre todo la calidad de la mujer en su rol política ha mejorado con el tiempo, se ha sustanciado? A ver, indudablemente tenemos más mujeres presentes en la lid electoral y a partir del 2025 eso será sustancialmente diferente porque los binomios estarán conformados siempre por hombre-mujer o mujer-hombre. Y también tendremos que para alcaldías, para todas las elecciones unipersonales, ya no solamente para las listas, habrá esa presencia femenina. Ahora, de lo que vemos, la conformación de la Asamblea es bastante parecida en cuanto a número de mujeres con la anterior. La calidad habrá que ver en el desempeño, porque yo creo que a veces las mujeres somos más exigentes con las mujeres y no vemos lo que está ocurriendo con los varones. Por supuesto que todas queremos que las mujeres seamos impolutas, que no demos pie a todos esos tráficos de influencia, a toda esa corrupción. Desgraciadamente, como vimos en los gobiernos anteriores, las mujeres no han estado fuera del tema de la corrupción. Nosotros, Yolanda y Fidal, tenemos una escuela de liderazgo y yo siempre digo que me encantaría que cada momento, cada vez que inauguremos un curso, nosotros les peguemos un pinchazo a los chicos y chicas en el brazo, cuando les duela muchísimo, y que esa sea la vacuna anticorrupción, igual que ahora estamos hablando tanto de las vacunas en contra de este coronavirus que nos ha asolado terriblemente a la humanidad, pero qué bien sería de descubrir esa vacuna. Y la única vacuna que realmente yo creo que existe es la educación. A través de ella podemos inspirar esos valores y podemos formar y modelar a esos niños, a esos jóvenes, de tal manera que se vuelvan refractarios, resistentes a la tentación de la corrupción, porque no nos engañemos, todos van en un momento determinado
si están sobre todo en la función pública, a ser tentados. Lo importante es saber decir no. La tentación existe siempre, hay que decir no y hay que buscar el camino adecuado para llegar a cumplir aquellos objetivos que nos proponemos. Quisiera cerrar ahí porque con esas excelentes palabras y dar paso a Verónica Cuello. Sin embargo, hay una cosita que me queda, es cómo erradicar el machismo. Somos testigos permanentes de ingentes planes, programas, proyectos que vienen desde las diferentes instituciones públicas, pero que realmente no cuajan. ¿No cree que lo que hay que hacer es trabajar con los padres de familia? ¿No somos nosotros los padres de familia quienes formamos a los machistas, inclusive en la mentalidad de las mujeres? Porque las mujeres somos machistas también, ¿no? O sea, volvemos, Yolanda, otra vez el tema de la educación. La educación está mayormente en manos de mujeres, esto hay que reconocerlo. Primero, somos las que damos a luz al 100% de la humanidad. Y, por supuesto, somos las que socializamos primero a los niños, al mismo tiempo que les amamantamos, que les enseñamos los rudimentos del lenguaje, los sentimientos, a sonreír. Bueno, todo esto es tarea fundamentalmente de las mamás. Los papás no siempre se involucran en estas tareas, pero después en la escuela y el colegio más del 70% de profesores en realidad son maestras. Así es que tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar. Es verdad que las mujeres tenemos que ganar en autoconfianza, en creernos nosotros mismos que somos capaces, ganar en autoestima, y eso solamente lo vamos a lograr con ese ejercicio de los derechos, pero al mismo tiempo con la enseñanza de los derechos. Así es que el binomio es inseparable, casa y escuela, y allí está la formación de niños y niñas no machistas, porque también a veces el machismo puede estar en la cabeza de las mujeres. Así es que olvidarnos de los estereotipos. Claro, en las madres y en las propias hijas, ¿no? Que ya lo van asumiendo desde pequeño. Qué gusto conversar con usted, Rosalía, como siempre, tan inteligente, tan guapa, es un placer realmente. Vamos con Verónica Cuello, que ella tiene muchas inquietudes para usted también. Gracias. Rosalía, qué gusto tenerla, de verdad, comparto ese placer y ese gusto con Yolanda. Qué agradable empezar la mañana con usted. Usted mencionaba, cuando estaba hablando de ese momento crucial en el que usted le tocaba, por orden natural, ser la presidenta, y dijo, no era conveniente que una mujer ocupe la presidencia. ¿Qué implica ser mujer política en una sociedad machista como Ecuador? Gracias, Verónica. Felicitaciones por el nuevo libro. Lo tengo listo para leerlo. Ayer en la mesita de noche estaba terminando uno que tenía pendiente, que era Los Sangurimas, y luego otro al que tenía que ponerle un prólogo, uno que se llama Woman to Woman, que es un libro escrito por una extraordinaria amiga, Elizabeth Filipouli, de Grecia, y tenía que ponerle el prólogo, así es que por eso me he demorado. Yo espero sus comentarios. Ya, lo haré. Ahora, ¿por qué decía que no era conveniente? No era conveniente para una clase política machista, no era conveniente para fuerzas armadas, yo no diría para todas las fuerzas armadas, sino por unos líderes que estaban también pensando que podían pescar al río revuelto. Desgraciadamente esto es así, y conforme han pasado los años, me voy reafirmando en aquella sospecha que tenía y que después se ha hecho mucho más evidente con el pasar de los años. Recordemos también, queridas amigas, que estamos hablando del año 97, estamos hablando hace más de 20 años que ocurrieron los eventos. En el año 96 fui elegida vicepresidenta y también eso fue una ruptura. Yo soy la cuarta presidenta de América Latina, ¿no? La cuarta mujer que ha ocupado esa función. Y realmente esto nos dice que evidentemente no había esa preparación ni siquiera emocional. La gente como que veía eso como una rareza. Durante la campaña, por supuesto, tuve que enfrentar machismo, inclusive cuando estuve de ministra de Educación, porque tampoco era muy fácil en esos momentos, ¿no? Entonces, esto de no ser cómoda para muchos sectores se fue arrastrando en el tiempo, porque, es decir, sabía los diversos sectores que yo no iba a dejarme influenciar por el dinero. En el libro La Presidenta, que escribí en esa época, al calor del coraje que tenía, de la situación de que me había sentido vulnerada en los derechos, de que se había roto la Constitución,
yo hacía el análisis de que pude mantenerme en la presidencia de la República por diversas formas, pero una de ellas era aceptando el dinero que me querían dar ciertos sectores para comprar a los diputados, y los diputados me pedían dinero o cargos. Entonces, mire usted cómo la situación era tan compleja, y yo no podía caer en ese juego. Pude haberme mantenido, pero no quise hacerlo de esa manera, o pude haber asumido los plenos poderes. Entonces, en ese momento ustedes estarían hablando no con la primera presidenta del Ecuador, sino con la primera dictadora del país. Pero yo creo en la democracia, creo en los valores de la democracia, a pesar de todos los defectos que tiene, como lo sabemos, el propio Churchill lo manifestó, que era pues era un sistema malo, pero el menos malo de todos los sistemas. Tenía muchos defectos, los tiene, pero es el que tiene menos defectos que otros. También en esa época, yo recuerdo al propio Churchill cuando decía "one hell at a time", cuando enfrentaba los problemas de la guerra mundial, que le tocó ser uno de los grandes artífices de la victoria de los aliados. Él decía "un infierno al tiempo". ¿Por qué? Porque en ese momento existían muchos infiernos, muchos frentes de batalla, muchos problemas. Así me tocaba estar a mí, recibiendo llamadas del Departamento de Estado que me decían, y también los partes de los destacamentos militares en la frontera, que me decían: Fujimori o las tropas peruanas están avanzando, ya están a pocos metros de penetrar en territorio ecuatoriano. Yo he sido profesora de historia, recordé lo que pasó en la época cuando se firmó el protocolo de Río de Janeiro, cuando asimismo existían varios presidentes luchando, uno en Cuenca, otro en Guayaquil, otro en Quito, y yo decía, yo no quiero repetir esos mismos problemas, claro. Y por eso acepté mantenerme en la vicepresidencia un tiempo más, a pedido de todos los comandantes de las Fuerzas Armadas, que me dijeron: mire, la situación es tan grave que si usted no se mantiene en la vicepresidencia unos meses más, le pedimos ese nuevo sacrificio. Fueron palabras de los militares, porque sabían ellos, y yo lo sabía también, no era solamente que ellos me lo decían en ese momento, que las Fuerzas Armadas estaban, nosotros habíamos tenido un problema territorial muy serio en el año 95, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando tuvimos la guerra del Cenepa. Esto estábamos hablando a comienzos del 97, a menos de 2 años de los eventos. Otra vez Fujimori, que ya sabemos qué calidad de persona era, estaba avanzando con sus tropas hacia el territorio ecuatoriano. Quería yo ser la responsable por mantenerme en el poder y empecinarme o decir: no, yo voy a seguir luchando desde fuera. Quería yo hacerlo a riesgo de tener una nueva desmembración territorial. Yo no lo quería. Entonces, allí están los propios valores enfrentados a todas esas situaciones gravísimas que vivíamos, aquello que hacía que Churchill diga "one hell at a time". Usted siempre habla de esa época pasada, hace 20 años, que vivió toda esta situación machista, controversial, de infiernos pequeños que tenía que pasar. Pero ahora, ¿usted cree que las cosas han cambiado? ¿Usted cree que la mentalidad ecuatoriana está preparada para una presidenta, para una autoridad femenina? En Guayaquil tenemos prefecta y alcaldesa, y sin embargo la llevan muy dura, y todavía muchos de las cosas, de los reclamos que reciben, forman más parte del tema de cómo lucen o si salen en redes sociales, más allá de su labor como autoridades. ¿Usted cree que Ecuador estaría lista para una presidenta? Sí, yo creo que está listo. Todos los países deben estarlo. No es que va a ser fácil, y no es que va a tocar a las mujeres fácil. Recuerde, por ejemplo, que mi retrato en la presidencia fue colocado después de prácticamente 20 años. Hace muy poco, así es. ¿No? Y por petición de otras mujeres, no por una voluntad así nacida de los sectores políticos. Entonces, realmente esto nos indica que no ha habido tantos cambios como querríamos ver. Exacto. Sin embargo, también hay que pensar en qué está ocurriendo en los actuales momentos. Con la pandemia, vemos que las mujeres, por lo general, cuando están liderando los países, han sido mucho más eficientes en enfrentar estas situaciones complejas. Ahí está Angela Merkel en Alemania, o está Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, que prácticamente ha colocado en una burbuja a su país, donde no hay casos ya de coronavirus. O tenemos el caso de Taiwán, que está tan cerquita de China, esa isla que también lo ha enfrentado de mejor manera y gobernada por la presidenta Tsai. Entonces, yo diría que sí, que estamos preparados. El Ecuador es un país muy complejo.
Hemos tenido además unas vivencias poco democráticas, sobre todo los 10 años del correísmo. Eso no era una verdadera democracia, había acumulación de poderes en una sola persona que decía que él era todos los poderes, y eso es gravísimo porque eso no es democrático. Sin embargo, creo que hay que seguir luchando por tener más mujeres. Yo no digo que las mujeres seamos perfectas, ojo, ni tampoco que vamos a tener garantía anticorrupción, no, porque hemos tenido casos, y usted lo ve también a nivel internacional, lo que está pasando con la señora Kirchner en Argentina, o lo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil. Hemos tenido casos también aquí en el Ecuador de mujeres inmersas en temas de corrupción, una expresidenta de la Asamblea fugada a México, en fin, toda una serie de situaciones. No podemos decir que somos impolutas, pero sí tenemos que trabajar porque sea un mundo más equitativo y, por supuesto, con más transparencia y menos afán de meterse a los dineros públicos. Yo diría, ningún afán de meterse en los dineros públicos en el bolsillo. Rosalía, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir trabajando con la FIDAL, que la verdad es, en tema de educación, yo creo que usted ha hecho una gran labor y es público, es notorio. Hay muchas generaciones de alumnos que han salido de allí y que están alzando su voz. Yo creo que esa es su obra y su legado también. De mi parte, me despido de la entrevista. Continuamos con Yolanda Torres. Gracias, Rosalía. También me quedo con sus últimas palabras, estas de que el Ecuador sí está preparado para tener mujeres en las altas cúpulas del poder y como autoridades públicas, que lo hacen bien. Gracias, Rosalía. Muchas gracias, Yolanda, y un buen día para todos. Igualmente, Gracias. un feliz Día de la Mujer.